Bienvenidos. El día de hoy aquí en Washington, D.C., en los estudios, tenemos como invitado a Wilson Jorge Guaquez. Él es mayor retirado del Ejército Nacional de Colombia, abogado especializado en Derecho Penal. Wilson, bienvenido a los estudios. Muy buenos días, Gustavo. Con mucho gusto saludo a todos los que nos están escuchando. Les deseamos un bienestar general. El día de hoy tocamos este tema, el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol político de las Fuerzas Armadas en tu país? Las Fuerzas Armadas de Colombia, desde su nacimiento con Simón Bolívar, estamos en el Bicentenario, su papel ha sido mantener el orden constitucional, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En esa génesis, en ese trayecto de las Fuerzas Armadas, ha habido varios cambios. Sin embargo, las Fuerzas Armadas hoy, en el año 2010, apoyan, digamos, la democracia. Y además de apoyar la democracia en todo el mundo, estamos plenamente identificados con nuestras políticas del gobierno central y apoyamos a toda la ciudadanía para que se genere inversión. ¿Las Fuerzas Armadas contribuyen con su rol social y de apoyo al desarrollo? Sí, las Fuerzas Armadas contribuyen especialmente en el área de generar inversión. Había un problema bastante grave de nuestro territorio, Colombia, ha sido los grupos terroristas. Los grupos terroristas que se han incrustado dentro del territorio colombiano, afectando tanto el gobierno central como los gobiernos locales, los grupos terroristas de mal llamados paramilitares y grupos de las FARC especialmente. Las Fuerzas Armadas cumplen ese rol de desarticular estos grupos, no permitir que estos grupos violentos, privados, tomen las riendas del Estado legalmente constituido. Y para eso, pues, hemos tenido gran apoyo de Estados Unidos y esperamos que este año 2010 y los próximos años continúen con el apoyo del Plan Colombia. El presidente Barack Obama, dentro de sus políticas, nos apoye con la tecnología, con los recursos económicos. Igualmente se requiere inversión social en los sitios más necesitados. En la Amazonía Orinoquia hay muchos municipios que requieren de esta inversión social, precisamente para cambiar se está acabando con lo que es los plantíos de coca que se ven allá. Hoy en día hay inversión, se está cambiando por etanol, pero deben tener unos buenos planes de medioambientales y las Fuerzas Armadas están dedicadas a proteger eso, que todo se desarrolle en la más armonía de cada territorio. Usted que nos sigue en su programa Hablando con el Presidente, estaremos desarrollando este tema más a fondo en un próximo programa. Wilson, ¿las Fuerzas Armadas están cumpliendo la seguridad y la defensa? Sí. Las Fuerzas Armadas de Colombia son un ejemplo a nivel mundial. Tuvimos unos grandes problemas en los años 80 con el narcotráfico, con Pablo Escobar, lo que está pasando hoy en México. En aquella época vivimos una guerra supremamente fuerte. Gracias al entusiasmo de las Fuerzas Armadas, pues pudimos salir adelante. Hoy en día hay un cambio enorme que garantiza, digamos, la estabilidad, digamos, de nuestros gobernantes. Lo que quiere decir de que las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, de hecho, defendemos la democracia. Siempre, en algunas oportunidades de la historia, por ejemplo, cuando de pronto fue un presidente Ernesto Samper en aquella época, las Fuerzas Armadas siempre guardábamos reservas frente a ese manejo del Estado que se le estaba dando por la omisión frente a muchos temas ilícitos que se estaban presentando. Esa no es el principio de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre apoyan la democracia y precisamente también tenemos ciertas reservas con algunos gobiernos de Latinoamérica y del mundo,
donde no son demócratas, sino que imponen el gobernante y lo mantienen a costa de todo, diciendo que aparentemente es democracia, pero los manejan bajo dictaduras disfrazadas. Pero las Fuerzas Armadas en Colombia totalmente apoyamos la democracia. Queremos mucho el voto popular y que no influyan en los electores. Mayor, ¿las Fuerzas Armadas están contribuyendo con su rol internacional ante la OEA y la OTAN? Sí, las Fuerzas Armadas de Colombia han estado, digamos, cuando han sido solicitados, digamos, por estos organismos multilaterales. En este momento hay un destacamento en el Sinaí, Medio Oriente. Han estado como observadores en Centroamérica, en El Salvador. Han estado en esta clase de situaciones, escogen los mejores hombres para que vayan allá a esos sectores y están cumpliendo una labor excepcional. Hemos tenido, digamos, hemos sido protagonistas de esa. Inclusive en la guerra de Corea también ha estado el ejército de Colombia. La policía también está en trabajos con los cascos azules. Tuvimos como invitado el día de hoy a Wilson Jorge Guaquez, mayor retirado del Ejército Nacional de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en este programa Hablando con el Presidente.